Ya, ahora vamos con otro de los aspectos importantes, que ya es que en 1800, entre 1844 y 1917, nace y vive Federico González Suárez, teólogo, historiador y escritor. ¿Sí? Entre 1844 y 1917 nace y vive Federico González Suárez, teórico, y aquí está, teólogo, escritor e historiador. ¿Sí? Entre 1890 y 1894, desde que regresó de Europa, redactó la Historia General de la República del Ecuador, que es el primer intento de escritura científica, de escritura que contrasta fuentes, que se basa en el padre Juan de Velasco, por supuesto, pero que también le cuestiona, le critica, le analiza a Federico González Suárez. Entonces, entre 1890, 1894, incluso hasta 1903, publica los diversos tomos, creo que son 7 tomos de la historia general de la República del Ecuador. Y esto nos da la base para construir ya lo que es la historia un poco más científica, para hablar lo que estoy hablando hoy, ¿sí? Lo que estoy dando esta conferencia y todos estos antecedentes, pues hay que agradecerle a los escritos y a las publicaciones de la Historia General de la República del Ecuador, del padre, teólogo, escritor e historiador Federico González Suárez, ¿ya? Y en base a él es la fuente para muchos historiadores en el Ecuador, el padre Federico González Suárez. Entonces, él vive en esta época. Entre 1860 y 1875, el presidente del país, Gabriel García Moreno, desarrolla la educación, las ingenierías y las ciencias en el Ecuador, con el Instituto Superior Politécnico, hoy conocido como Escuela Politécnica Nacional, que ya lo mencionamos. En 1867 se funda la Universidad de Cuenca, la primera universidad en el Azuay, ¿sí? Muy importante para el desarrollo de acá donde estoy, que es la provincia del Azuay, la fundación de la Universidad de Cuenca en el año de 1867, donde que había una disputa muy fuerte en el país y en Cuenca sobre los conservadores contra los liberales contra los conservadores. Entonces, hasta el día de hoy tenemos esos rasgos en el país, pero aquí en la segunda mitad del siglo XIX, con la fundación de la Universidad de Cuenca, estaba justo esas peleas entre conservadores y liberales. Más o menos ahora como izquierda y derecha, digamos así, prácticamente. Ya, en 1877 nace Carlos Alberto Arteta García. Carlos Alberto Arteta García, en 1877, médico y psiquiatra, ¿sí? Entonces ya surge la psiquiatría. Uno de los primeros psiquiatras en el Ecuador, Carlos Alberto Arteta García, dictó la primera cátedra de psiquiatría en el año de 1913, inicios del siglo XX. Entonces ya estamos ahora entre la segunda mitad del siglo XIX y los inicios del siglo XX. Entonces es dictada en la Universidad Central del Ecuador y también este personaje, Carlos Alberto Arteta, fue médico del Hospital San Lázaro de Quito. Entre 1880 y 1918 nace y vive Alfredo Espinosa Tamayo, que fue un importante médico, racionalista, sociólogo y escritor guayaquileño. Alfredo Espinosa Tamayo, que vive entre 1880 y 1918 y hace una publicación muy importante que les voy a mostrar por acá, ¿ya? Psicología y Sociología del Pueblo Ecuatoriano, escrita en 1918 por Alfredo Espinosa Tamayo. Escribe ya, surge la terminología psicología como tal, ¿ya? Entonces, aquí en esta época, ya comienza a dar sus primeros pasos lo que es la psicología, como muchas de las ciencias. Entonces ya fines del siglo XIX, inicios del siglo XX, te va a desarrollar lo que es la psicología y la sociología del pueblo ecuatoriano. Entonces este personaje, médico, sociólogo, pedagogo, escritor guayaquileño, escribe en 1918 Psicología y Sociología del Pueblo Ecuatoriano. Ya. En 1881 se funda el manicomio Vélez, conocido como Lorenzo Ponce, desde el año 1910, pero en 1881 hasta el año de 1910 se conoció en Guayaquil como el manicomio Vélez. Fue el primero de este tipo en la ciudad de Guayaquil.
y hoy lo conocemos en este siglo XXI, lo conocemos como el Instituto de Neurociencias Lorenzo Ponce, pero en esa época se llamaba manicomio. Entonces, para los psicólogos clínicos es importante la historia de los manicomios en el Ecuador. Acordémonos que el primer manicomio en el Ecuador, ya mencionamos acá, se llamaba en 1785 el Hospicio y Manicomio Jesús, María y José, y después se denominó Hospital Psiquiátrico San Lázaro. El segundo se da en el caso de Guayaquil, ¿sí? En el caso sí, de Guayaquil, y se denomina Manicomio Vélez. Y después, en 1910, se comienza a llamar Manicomio Lorenzo Ponce. Y después Hospital Psiquiátrico Lorenzo Ponce. Y hasta siglo XXI ya se le da el nombre de Instituto de Neurociencias Lorenzo Ponce. Cómo se da la evolución y el desarrollo de la ciencia en el campo de la medicina, de la psicología y de la psiquiatría. Ya, y fue el primero de este tipo en la ciudad de Guayaquil. En 1883 se funda en la Universidad de Guayaquil, se funda la Universidad de Guayaquil, la primera en el Guayas, como ya habíamos mencionado. En 1890 se da la primera facultad de medicina en Cuenca. En 1890 se da la primera facultad de medicina en Cuenca, en la Universidad de Cuenca. Entre 1890 y 1948, estamos hablando prácticamente casi de la mitad, ya de la primera mitad del siglo XX, vivió Honorato Loyola García, médico y psiquiatra, que da una cátedra de psiquiatría en 1917 en la Universidad de Cuenca. Honorato Loyola García, médico y psiquiatra da una de las primeras, por no decir la primera cátedra de psiquiatría en 1917. Dato importante para la ciudad de Cuenca, para la provincia de la Azuay, Honorato Loyola García. En 1897, una de las primeras cátedras de psicología es dictada en el Instituto Nacional Mejía en 1897. En el Instituto Nacional Mejía se da una de las primeras cátedras de psicología. Acordémonos que psiquiatría y psicología son dos campos diferentes pero complementarios. La psiquiatría, que viene ¿de dónde? De la biología, de la medicina, de la neurología, concretamente de lo que es la medicina, proviene de la psiquiatría. Mientras que la psicología, como tal, un poco viene más desde la filosofía, desde la teología, desde la antropología, ¿sí? La psicología, que pertenece más al campo, digamos, tiene una formación diferente, pero complementaria al psiquiatra. El psiquiatra es un poco más biologista, es médico, mientras que el psicólogo tiene una connotación más educativa, filosófica, teológica. En esta época, por supuesto. Ya, entonces, ¿quiénes dan estas primeras cátedras de psicología, ya no de psiquiatría, de psicología? Dan médicos generales que conocían de psicología. Se evidencian aportes importantes en psicoterapia, estudios sobre el hipnotismo y la sugestión, según Zúñiga y Riera, que han publicado un libro que después voy a mencionar en el año 2017. Ya comienza, acordémonos que fines del siglo XIX, inicios del siglo XX, ¿qué estaba sucediendo en Suiza, en Europa? Ya comenzó Freud, comenzó Carl Gustav Jung, estos dos médicos también a tener incidencia en lo que es la psicología, a establecer las bases de una cierta psicología, aunque bueno, psicología existía desde el nacimiento de la humanidad, ¿sí? Pero los registros escritos es otra cosa. Los términos en sí mismos, psicología, es otra cosa. Porque yo les invito para que complementen esta de aquí, les invito a mi conferencia que se llama Metapsicología, donde que ahí hablo un poco más allá de esta visión clásica de la psicología que surgió fines del siglo XIX, inicios del siglo XX. La psicología como tal, aunque no sea con ese término, pero existió siempre desde que ha existido el ser humano, desde el Homo sapiens, incluso desde el Australopithecus, incluso desde antes, todo el proceso de evolución humana. Y ahí les invito a mi otra conferencia, Historia Natural de los Homínidos. Les invito a otra. Dos conferencias les invito. La una
eh, que se llama Metapsicología, y la otra que se llama Historia Natural de los Homínidos. Entonces, la psicología, claro, con ese nombre surge a fines del siglo XIX y antes también con ciertas bases de la teología, de la medicina, pero ya propiamente la visión ya actual, más moderna, surge efectivamente en esta época.